Mi general, señoras y señores, buenas tardes a todos. Agradecerle de antemano su presencia aquí. José Manuel Guerrero Acosta, coronel de ingenieros, amigo y compañero de la 38 promoción de la Academia General Militar. La verdad es que tiene un currículum bastante grande que avala los temas que nos va a exponer en esta conferencia. Pero bueno, voy a resaltar algunos: estudios avanzados en historia contemporánea, dirección y gestión de museos militares y, sobre todo, y para mí lo más importante, el trabajo. 16 años desempeñando labores docentes y de investigación como miembro del Instituto de Historia y Cultura Militar. Su valía le llevó a ser designado como jefe del proyecto museográfico del Museo del Ejército de Toledo, museo que les recomiendo a todos que vayan a verlo porque es una maravilla. Es autor de más de 40 artículos y una docena de libros. El último como coordinador de la obra El Protectorado Español en Marruecos, repertorio biográfico y emocional, editado por Iberdrola. Ha sido asesor histórico en una docena de películas, entre ellas A la Triste en 2005 y la última, la serie La Fortuna, de Alejandro Amenábar. También asesora frecuentemente al pintor Ferrer Dalmau en sus obras. Ha sido comisario de más de media docena de exposiciones, tanto en España como en Estados Unidos, y sus conferencias han sido escuchadas en múltiples foros, militares, universitarios, tanto a nivel nacional como internacional. Pertenece a la Junta Directiva del Foro de la Historia Militar de España y es académico numerario de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares. Pero lo más destacable, yo que lo conozco, es su ingenio, como buen ingeniero militar, para hacer de la cultura de defensa una herramienta que potencia el mérito y el valor de nuestro ejército y de nuestros soldados. José Manuel, yo agradezco tu disposición generosa para habernos hecho un hueco en tu agenda, que sé que está muy apretada, para visitar nuestra ciudad con motivo de esta celebración del centenario de la campaña de Melilla. No queda nada más que decir, el auditorio te escucha. Muchas gracias, mi coronel. Buenas tardes, mi general, con permiso. Excelentísimos y ilustrísimos señores, compañeros, amigos, señoras y señores. Lo primero, es para mí una emoción estar aquí en Melilla, en un lugar donde tantos nombres propios y tantos lugares hemos leído, todos los que somos aficionados a la historia en algún momento. Tantas veces hemos visto en archivos, en documentos, en publicaciones. Y bueno, estar sobre el terreno en el lugar al lado de donde ocurrieron los hechos, sobre todo estas campañas de Marruecos, pues es siempre muy importante. La última vez que estuve aquí fue cuando era cadete en la academia, que estuvimos aquí en visita de estudios y, por cierto, que nos cayó una tromba de agua ahí en Rostro Gordo, que a la vuelta a Zaragoza tuvimos que cambiarnos, hacernos las gorras nuevas y todo, ¿no? Porque aquello fue el diluvio universal. Pero bueno, aparte de eso, fue una visita muy bonita también y muy instructiva. Así que bueno, voy a intentar, como digo siempre, la obligación primera de cualquier conferenciante, que es no aburrir al auditorio, así que voy a intentarlo a base de imágenes y dando en este caso unas pinceladas sobre lo que pasó, no lo que pasó porque no voy a hablar de las acciones militares, pero sí voy a hablar del elemento fundamental que las protagonizó, que fueron los soldados, soldados de las unidades regulares. Tampoco voy a hablar mucho ni de las unidades de las tropas de choque, ni de las legiones regulares, pero sí del soldadito de reemplazo, el soldadito de cuota que estuvo aquí protagonizando muchos años de campaña. Por aquí pasaron probablemente más de 250.000 españoles y el impacto que crearon en la sociedad de la época fue tremendo. Y bueno, pues quizá les debemos, como dicen los franceses, el deber de memoria, el reconocimiento de lo que ocurrió y luego, pues por supuesto, comprender todo lo que pasó. Intentar acercarnos a cuáles fueron las motivaciones de todo aquello, porque bueno, pues es necesario saber de dónde venimos para saber a dónde vamos y sacar alguna enseñanza. Luego cada uno pues puede sacar una enseñanza diferente quizá de otro, pero creo que es fundamental conocer la historia y voy a intentar esta tarde pues darle algunas pinceladas sobre cómo era la vida de estos hombres y su ambiente, ¿no? Lo primero de todo, tenemos que ponernos en situación en los años 20, primeros años del siglo XX, recordar
por ejemplo, que a finales del siglo XIX había asesinado al presidente del gobierno Cánovas. En 1913 fue asesinado el presidente del gobierno Canalejas y en marzo de 1921, justo poco antes del desastre anual, fue asesinado también Eduardo Dato, un hombre que intentó hacer lo posible para contemporizar con la dificilísima situación social que había en España. Entonces, aquí hay algunas portadas de los diarios de la época. También estamos en plena ola de la gripe, de la mal llamada gripe española, que no empezó en España, se trajo de Estados Unidos, pero como aquí no estábamos en la Primera Guerra Mundial y hubo pocos casos al principio, pues se le dio ese nombre. Pero realmente era una situación muy complicada, con huelgas, con motines populares por la carestía de los alimentos, por la carestía de los alquileres. Hay que diferenciar dos aspectos de esta agitación social. Una era la meramente económica y social, por la pobreza en el mundo rural, las malas condiciones de trabajo de los obreros, y otra era la producida por lo que venía ya desde la Revolución Rusa de 1917, que es todas las corrientes de anarquismo y marxismo que se estaban extendiendo por toda Europa y por gran parte del mundo. Entonces, esos dos tipos de altercados, de revueltas, de motines, son los que convivieron durante estos años. Entonces, hay que distinguir muy bien los que eran por motivaciones políticas, de los sindicatos y demás, de los que eran motivados por unas malas cosechas que hubo después de la Primera Guerra Mundial y la imposibilidad de importar de ningún país, porque estaba toda Europa en la posguerra, pues cosas tan básicas como la harina. Entonces hay motines del pan pues en Valladolid, en Salamanca, en Valencia, en muchas ciudades y muchas partes de España. Por supuesto, como decía, el auge del anarquismo y el sindicalismo, con la creación del Partido Comunista, de los sindicatos UGT y la CNT, que tenían pues en el año 19 ya 134.000 afiliados, o la CNT en el año 18 llegaba ya a los 114.000 afiliados, ¿no? Una agitación social continua, huelgas en las fábricas, muchas de las cuales además tenían que ser controladas por el ejército. El ejército se utilizaba como fuerza de policía en contra de la propia voluntad de los militares, que muchas veces habían dicho que no querían hacer de policías, que no les gustaba nada estar en la calle, que no era una misión de la Guardia Civil de orden público y no del ejército. Eso se dijo muchas veces, sobre todo desde el ámbito de las juntas de defensa, una especie de sindicatos más o menos autorizados que había dentro de los ejércitos, que se formaron durante la Primera Guerra Mundial y que duraron hasta la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? En estos años 20, además, había una diferencia tremenda entre el mundo rural y obrero y el mundo de la burguesía en las ciudades, ¿no? Si ven algunas fotografías de pueblos de España, se parecen mucho, tienen muy poca diferencia con algunos pueblos y algunas aldeas del norte del protectorado español, de lo que era el Marruecos, porque realmente los campesinos vivían en una pobreza extrema, ¿no? Sin embargo, en el mundo de la burguesía, de las ciudades, estábamos en plenos locos años 20, la época del jazz, la época del charleston, de las fiestas en los cabaret, del auge del automóvil, del automovilismo, de la aviación, los primeros años del teléfono, las revistas gráficas y una corriente, como siempre ocurre después de unas grandes catástrofes de la guerra y de las pandemias de la gripe del 18, de bastante liberación sexual. Es una característica de estos años 20 que se refleja en todos los ámbitos de la sociedad, pero especialmente en todos los estratos que están en lo que es la burguesía media o la alta burguesía, ¿no? Y, por supuesto, también dentro de por ejemplo, la oficialidad del ejército, ¿no? También hay una incipiente liberación femenina con las flapper, se llamaban, las mujeres que tenían una vida más o menos, empezaban a hacer una vida más o menos independiente, tenían acceso ya a la universidad. En la dictadura de Primo de Rivera se les concedió por primera vez el derecho al voto, parcialmente. O sea, que todo este ambiente es en el que se mueve la sociedad de nuestra época. ¿Y cómo llegaban los soldados de reemplazo al servicio militar?
Pues según la Ley de Reclutamiento de 1912, que es la que está en vigor en ese momento, ahí tiene el diario oficial en la que se aprobó la ley, se produce un cambio muy importante, que desaparece todo lo que era la redención y la sustitución, toda la gente que no iba al servicio militar pagando sustitutos o a través de cantidades de dinero, ¿no? Pero se mantiene lo que es la cuota militar, los soldados de cuota, que pagando unas cantidades variables, que ya en esta época, los años 20, eran luego hablaremos un poco más en detalle de esto, entre 1.000 y 2.000 pesetas, se reducía el servicio militar. Las quintas se formaban cuando los mozos cumplían 20 años de edad, tenían la obligación de ir al ayuntamiento y apuntarse en el ayuntamiento, entonces se confeccionaban unas listas con todos los mozos que cumplían los 20 años y al año siguiente se empezaban ya las labores de reclutamiento. La estatura media en la época pues estaba entre 1,60 y 1,63. Si medías menos de 1,50 ya estabas exento del servicio militar, y luego había un cuadro de exenciones bastante amplio, porque la verdad es que había mucha gente que no se podía incorporar al servicio militar por enfermedad, por falta de alimentación, por baja estatura o simplemente porque era el sostén de su familia, la cabeza de familia. Todos los que eran hijos de padres pobres o viudas pobres o viudos pobres estaban exentos del servicio militar. Así, por ejemplo, en 1922 el número de excluidos fue del 26% del contingente y el número de prófugos, los que no se presentaban, fue del 17,6%. Y el número de útiles, el porcentaje de útiles fue del 56%. Por tanto, de 221.000 alistados que cumplieron 20 años, ese año solamente se incorporaron a filas 125.000. Esta era la tónica habitual. Aproximadamente un 60% del contingente, entre el 50 y el 60%, eran los que al final llegaban a filas. Había también, sobre todo antes de la dictadura de Primo de Rivera, bastante corrupción, en el sentido de que funcionarios municipales, todo el que tenía alguna influencia intentaba librar a sus hijos de que fueran al servicio militar. ¿Por qué? Pues porque había una corriente desde las campañas de ultramar de finales del XIX de un antimilitarismo y un antibelicismo muy acusado. Hay que tener en cuenta que gran parte de la población española vivía en el mundo rural o en el mundo obrero, y ahí nadie se acordaba de lo que pasaba en los pueblos y los problemas que había, nada más que cuando llegaba el momento de que tenían que mandar a sus hijos al servicio militar y probablemente a la guerra. Entonces, claro, la corriente de opinión era: aquí no se acuerda nadie de nosotros, nada más que cuando llega el momento de mandar a nuestros hijos a morir en Marruecos. Y, en fin, las condiciones en que estaba la sociedad eran muy contrarias a todo lo que era mandar a sus hijos a la guerra, ¿no? Sin embargo, bueno, pues a pesar de eso, una vez que los soldados se incorporaban al servicio, pues no había grandes problemas. Los obreros que venían ya ideologizados por las corrientes sindicales, pues no había ninguna actividad sindical apreciable, no la hubo casi nunca, y los que venían del mundo rural, pues la verdad es que hacían lo que se les mandaba, sin mayores problemas. Era gente también con unos niveles de cultura muy bajos, y sí que había, a la hora de embarcar las tropas, por ejemplo, para venir a la campaña de Melilla, pues sí que había ciertas reticencias y se formaban siempre escenas dramáticas en los embarques, ¿no? Como cuenta José Díaz Fernández, uno de los muchos escritores de la época que dejó sus experiencias en las campañas. En este caso, en el libro del Blocao, pues cuenta, por ejemplo, a la hora de embarcar, cuando iba su unidad a embarcarse en Málaga para venir hacia Melilla, pues de vez en cuando se rompía la espesa formación porque una mujer del pueblo, desmelenada, tendía el almez de sus brazos para rescatar al hijo soldado. Yo miraba las casas mudas, las casas sin dolor, que cobijaban el tranquilo sueño de sus inquilinos, y veía otras casas de ventanas abiertas, de ventanas que eran como ojos atónitos por donde emanaba el llanto de la ciudad. Todos estos escritores, Ramón J. Sender, Díaz Fernández, Ricardo Barea, todos estos escritores
que son las novelas más famosas después de las campañas de Marruecos, son muchos de ellos de tendencia de izquierdas, y por tanto las opiniones que virtieron en estos libros suyos, que fueron muy leídos en la época, hay que cogerlas un poco también con cierta prevención. Bueno, los reclutas, una vez incorporados al servicio militar, realizaban una instrucción de 3 meses en su unidad, a la unidad a la que se les destinaba. Ahí pues se les enseñaba el Código de Justicia Militar, que por cierto contenía un artículo todavía, es un Código de Justicia Militar de 1890, el que estaba en vigor prácticamente hasta los años 30, ¿no? Hasta la Guerra Civil, que castigaba con muerte a quien daba la espalda al enemigo en caso de guerra. O sea, por ejemplaridad, un oficial, para alguien que diera la espalda al enemigo e intentara huir, podía matarle en el momento, ¿no? O sea, una de las causas de muerte que estaban contempladas en el Código de Justicia Militar. Bueno, se enseñaba la instrucción del cerrado, por supuesto, cómo saludar. Se hacían prácticas de tiro muy reducidas porque había muy pocos campos de tiro y muy poca munición. Y aquí, por ejemplo, en enero de 1921, cuando antes del desastre anual, se había licenciado el reemplazo de 1919, el reemplazo que llevaba 3 años, con lo cual los soldados que estaban aquí, como saben ustedes, eran los que tenían, entre paréntesis, menos instrucción. Voy a leer un pequeño texto de las experiencias del soldado José Picón González, jinete de la Alcántara, que cuenta cómo fue su periodo de instrucción, ya aquí en Melilla. Después de un duro viaje, especialmente el último tramo en barco, comienza la etapa como recluta, en el 4º escuadrón, bajo el mando del comandante Gómez Zaragoza y el teniente Arcos. Lo primero fue recibir la instrucción correspondiente a los de caballería, diferente de las otras porque hacían uso de la carabina y del sable, sumado al conocimiento y control del caballo. Se dividía en teoría y práctica. Dentro de la primera se encontraba la comprensión de las distintas voces del mando, ideas generales del tiro, material y ganado. Dentro de la práctica se trabajaba en la instrucción individual, a pie y a caballo, el manejo y esgrima de las armas, colocación del equipo, toques de clarín, porque había que conocer el significado de cada toque, y el tiro al blanco. Se trabajaba en instrucción colectiva porque se debía actuar como un escuadrón. El oficial al mando siempre iba al frente de sus hombres, así lo dictaba el reglamento, guiando a sus hombres siempre que fuera posible mediante la voz antes que con los toques de clarín. Según el reglamento se daban 120 lecciones, si esto no era posible se daba una instrucción básica y el resto se aprendía sobre el terreno. La instrucción del manejo de las armas se hacía primero de pie y después con el caballo, aprendiendo a atravesar velozmente toda clase de caminos, salvando cualquier obstáculo. Mucha de esta documentación que estoy leyendo aquí hoy y que he estudiado durante estos meses, que publicaré si me da tiempo, en un artículo el año que viene, está sacado de diversas fuentes, no solamente fuentes de archivo, documentos, sino también bibliografía y luego por los excelentes foros que hay ahora mismo en Internet, como el de Santiago Domínguez Llosa o el 100 años de Anual, que es un grupo de Facebook muy activo, que muchos de ustedes seguramente que están aquí los han leído y que está dando una documentación y unos puntos de vista extraordinarios, ¿no? Como decía, estos reclutas tenían bastante poca higiene por esta incultura de la que traían ya de casa. Por ejemplo, en Larache, como un dato anecdótico, ¿no? En Larache se ordenó, para evitar todas las picaduras de los mosquitos que producían muchos casos de paludismo, que se hicieran las guardias con guantes y que se tuviera la piel tapada para evitar estas picaduras, ¿no? Sin embargo, luego cuando salían de servicio, se iban a las tiendas de campaña, resulta que dormían en el exterior de la tienda medio desnudos para evitar el calor, porque no tenían conciencia realmente de lo que pasaba con las órdenes que se les daban, ¿no? También se habrán leído ustedes que gran porcentaje de estos hombres eran analfabetos. Bueno, yo he cogido las cifras que da el Anuario Estadístico de España, que está recogido en el libro Estadísticas Históricas de España, publicado por la Fundación BBV en 1989, y en el reemplazo de 1922, el 73,92% del reemplazo sabía leer, y había un 24,85% que no sabía leer. Pero como ven, 3/4 partes del reemplazo tenían conocimientos básicos, ¿no? En 1905 se establecieron las escuelas regimentales y se declaró como objetivo fundamental del ejército que los reclutas, que los soldados salieran
del servicio militar sabiendo como mínimo leer y escribir. Por ejemplo, en el reemplazo de 1919, de 16.160 analfabetos que entraron al principio de su servicio militar, después del primer año de asistir a estas escuelas regimentales, solamente quedaban 3.500 analfabetos. Que, como ven, la labor que hizo el Ejército por la alfabetización de la población masculina española fue muy importante. Así se recoge, por ejemplo, en el libro, el que quiera profundizar en esto, en el libro que fue Premio Ejército de la profesora Quiroga, que menciona que esto fue una labor incomparable a lo que se hizo en ninguna otras épocas y que siguió después de la Guerra Civil en los años 40 y los años 50. Sin embargo, hay otras personas, otros investigadores como el coronel Puel de la Villa, que no le da importancia a esta labor, dice que no fue tanto como ocurrió, ¿no? Ahí también, en el libro bloqueado de Díaz Fernández, hay una anécdota curiosa de cuando está instruyendo a sus soldados, ¿no? Que ve a un soldado que está limpiando el armamento y el correaje y le pregunta, oye, ¿qué es la patria para ti? ¿Qué es la patria? Le preguntaba a cualquier soldado de aquellos que limpiaban su correaje en un rincón. Yo, mi sargento, como fui tan poco tiempo a la escuela, no le podría decir. Y entonces le dice, tu patria es España, hombre, claro que si fueras alemán sería Alemania, ya ves tú qué fácil es, ¿no? Pues hasta ese punto venía la mentalidad de estos hombres, que a pesar de que de las clases de teórica y todo eso que se le daban, aún pues costaba mucho que se imbuyeran en aquellas cosas, ¿no? En aquellos conceptos básicos. Ahí tenemos a la izquierda una imagen de lo que se llamaba la Amiga, que eran las escuelas rurales de los años de principio del siglo XX. Yo recuerdo a mi abuelo que me contaba la anécdota que cuando mi abuelo nació en 1900, que él iba a la Amiga, que era una escuela rural en su pueblo, en Vejer de la Frontera, en Cádiz, donde se juntaban unos cuantos niños con un profesor en escuelas que no eran oficiales. Y el maestro tenía la vara, y la vara era un palo largo con el cual llegaban a la fila de los niños y le daban en la cabeza cuando se equivocaban, ¿no? Entonces, dentro de ese ambiente era también en el que se daba la instrucción elemental en el medio rural español, ¿no? Tenemos alguna foto también tomadas de algunos foros de internet sobre los soldados de la época, ¿no? Con el uniforme caqui, del que luego hablaremos brevemente. Como dije antes, en la ley de 1912 se mantiene la figura del cuota, la cuota militar, popularmente conocido como los cuotas. Mediante el desembolso de 2.000 o 1.000 pesetas se reducía el periodo de servicio militar. Los que pagaban 2.000 pesetas solamente hacían 5 meses de servicio, los que pagaban 1.000 pesetas pues tenían que hacer 10 meses. Recuerden que el sueldo anual de un jornalero en esa época estaba entre 1.300 y 1.500 pesetas. Esta cifra está sacada también de los anuarios históricos de España. Los cuotas tenían derecho a escoger el cuerpo de servicio, pero tenían que pagarse de su propio bolsillo el equipo, el uniforme, el caballo y la alimentación durante el tiempo que estaban cumpliendo su servicio militar. No pernoctaban en el cuartel ni hacían servicios mecánicos. Pero en caso de movilización tenían que incorporarse a filas, que fue lo que pasó aquí en Melilla después del desastre anual. En agosto de 1921 se ordena la movilización y la incorporación urgente de todos los cuotas. En 1912 cuando se aprobó la ley de reclutamiento, hubo 6.599 cuotas. En 1920, antes del desastre anual, ya había 16.242 soldados de cuota. Sin embargo, esto que seguía siendo una injusticia, en cierto modo, para las clases populares, porque no podían pagar lo que costaba librarse del servicio militar, lógicamente, se consideró en el Parlamento español como un avance muy progresista. Si leen ustedes las actas de 1912, pues hay todo tipo de comentarios laudatorios de los diputados, porque se ha aprobado esta ley del 12 y se ha establecido esta figura del soldado de cuota, ¿no? En septiembre de 1921, después del desastre anual, hubo decenas de recursos para evitar incorporarse a destinos, pero también hay que reconocer que hubo muchísimos cuotas que voluntariamente se incorporaron a filas, sin que nadie les llamara y sin que tuviera que hacer el ejército ningún esfuerzo por llamarle. Eran imposibles en esa época las recomendaciones que había habido antes para
conseguir mejores destinos. Eso lo cuenta el alférez Sáenz de Tejada, que fue alférez de caballería aquí en la campaña del año 22, en su libro, y lo cuenta en el libro El combate que no debió ser, que está disponible en Internet, porque les recomiendo su lectura. Pues cuenta que varias personas le mandaban cartas intentando a ver si podía colocar a alguno de sus hijos en su compañía, en su escuadrón, pero que era imposible, porque estaba completamente prohibido. Así como antes había habido cierta tolerancia, después del desastre anual era completamente imposible. La incorporación de estos soldados de cuota, que muchos venían de la clase media alta, provocó en los cuarteles que se mejoraran bastante las condiciones de trato y las condiciones de servicio militar, porque hasta entonces, como solamente eran los componentes de las clases más humildes del ejército, las condiciones de servicio eran bastante gravosas y bastante duras, y la llegada de estos cuotas después de la ley de 1112 fue un revulsivo para el ejército, para que se mejoraran, porque claro, luego estos soldados que formaban parte de la clase media sí que se quejaban de las condiciones de los cuarteles, y esas quejas llegaban a oídos de los coroneles, no como en el caso de los soldados de extracción más humilde, que sus quejas se quedaban en los pueblos y no llegaban con tanta facilidad incluso al mando si no iban por el canal reglamentario. Por tanto, se hizo un esfuerzo por mejorar las condiciones de vida. Hay que hablar también que se leen en muchas cosas que el servicio militar había mucho maltrato de palabra, sobre todo por los cabos y los sargentos en los regimientos. Y hay que recordar que el artículo 325 del Código de Justicia Militar de 1890, que ya mencionaba antes, castigaba con castigo de arresto el maltrato de obra al inferior, es decir, que el que lo hacía era incumpliendo el Código de Justicia Militar. Y realmente todas estas condiciones de dificultades en el servicio militar, pues si se daban en la época, ¿hasta qué punto somos responsables hoy en día de lo que hicieron mal nuestros antepasados? Esto es una pregunta que yo me he hecho muchas veces leyendo las cosas, ¿no? Leyendo las cosas que pasaron en esta época, porque ahora está muy de moda pedir perdón por las cosas que hizo España hace muchos siglos, ¿no? O Alemania o cualquier país, pero realmente los de las generaciones posteriores, los que hoy en día somos españoles, somos responsables de lo que hicieron nuestros antepasados. ¿Hasta qué punto somos responsables? Lo que sí que somos responsables es de conocerlo y de si hoy en día hay que poner los medios para que no se repitan las cosas que se hicieron mal, pues hacerlas, ¿no? Y por supuesto se ha hecho eso y muchísimo más. El comportamiento de estos soldados de cuota en el servicio militar y en las campañas, hubo muchos ejemplos muy destacados de un comportamiento muy ejemplar. Por ejemplo, voy a citar el caso de Alfonso Travesedo, conde de Consuegra, que se incorporó voluntariamente como cabo a regulares de Ceuta número 2 y que murió el 2 de marzo de 1922 en el asalto a Sursá. Como él, hubo muchos casos de soldados de cuota que se destacaron durante las campañas posteriores. Voy a hablar ahora un poco de la asistencia sanitaria, las condiciones sanitarias de la época, aquí en las campañas. En 1920 hubo una comisión al mando del comandante médico Pastor, que se envió al protectorado para hacer un informe sobre las condiciones sanitarias de las guarniciones, sobre todo por el problema de la malaria, del paludismo, que era enfermedad endémica en muchas partes de España y aquí en el norte de Marruecos tremenda, ¿no? Entonces, en esta comisión Pastor hay una frase en el informe muy significativa que dice: mata más el mosquito que el moro, y así era como lo que ocurría en la época. La zona más afectada del protectorado era la zona del Larache, la zona del río Lucus, y esta comisión Pastor en 1920 recomendó varios tratamientos para acabar con el paludismo, que fue la medicación con quinina, el petrolear o desecar todas las zonas que eran pantanosas, las zonas húmedas, y plantar eucaliptos. Aquí
mi compañero Enrique Catalinas ayer me explicó que el Parque Hernández que hay aquí antiguamente fue un río, ¿no? Y toda la zona palúdica de Melilla se desecó, se plantaron eucaliptos ahí y realmente Melilla era una de las zonas donde menos problemas de paludismo había en los años 20. Aunque en el resto del protectorado no se realizaron apenas labores ni de petroleado ni de desecado de las zonas pantanosas. Ni tampoco se administró la quinina, porque recuerden, como he dicho antes, que estamos en plena epidemia, los años posteriores a la epidemia de gripe, y todos los recursos médicos que había en la época se dedicaron a luchar contra la pandemia de la gripe. Y, por tanto, no hubo dinero para poder medicar a todos los efectivos del Ejército de África, ni mucho menos. Como datos significativos, por ejemplo, podemos hablar del batallón de Llerena, que tras varios meses de estancia en la zona del Lucus, entre los años 17 y 18, este batallón, que tenía unos efectivos de unos 800 o 900 hombres, tenía 680 efectivos enfermos. La primera vez que estuvo en esa zona, en el año 17, tuvo 57 muertos. Y la segunda vez, en el año 18, después de 3 meses de estancia, tuvo 87 muertos. En diciembre de 1921 se creó en el Ejército de África el Servicio Antipalúdico. El Servicio Antipalúdico se comenzó a administrar ya la quinina con algunos resultados y, sin embargo, no se consiguió erradicar en ningún momento el problema de la malaria. Al final se consideró como un mal menor y, por ejemplo, en 1922 hubo 700 muertos todavía en la zona del Larache y 120 fallecidos en la de Ceuta. Ahí tenemos unas gráficas que vean ustedes la diferencia de Melilla. Como ven, en 1922, en todos los años del 22-24, muy pocos fallecidos, entre 180 a 200 muertos en la zona de Ceuta-Tetuán y más de 600, entre 600 y 700 en la zona del Larache. Había también muchas deficiencias sanitarias en los campamentos. Tenía muy mala fama, por ejemplo, aquí en Melilla, el Hospital Dockers, que es lo que hoy en día es el Hospital Militar. Había unos barracones que luego se derribaron para construir el hospital nuevo. En esos barracones tenían muy mala fama por la cantidad de fallecidos que había enfermos allí, ¿no? Sin embargo, el hospital que se construyó en 1921 de la Duquesa de la Victoria, al lado de la Mar Chica, pues era todo lo contrario. Ahí tuvo muy buena fama y se hizo una labor muy importante. Incluso la Duquesa de la Victoria y todo el servicio de la Cruz Roja fueron los primeros que empezaron a hacer evacuaciones aéreas en el año 1923 por medio de varios aviones medicalizados que tenían y buques hospitales a la península, ¿no? Que la labor que hizo la Cruz Roja fue muy eficaz, y la labor que hizo la sanidad militar, que no fue tanta porque tenía muchísimos más problemas y muchísimos más guarniciones que atender, se fue mejorando también todo lo que se pudo poco a poco. Pero tengan en cuenta que todo esto que estoy contando, el problema básico y fundamental es que el ejército español, el ejército de África, nunca tuvo los medios económicos y materiales suficientes hasta muy avanzadas las campañas para cumplir su misión. Y un ejército sin los medios que tiene para cumplir su misión, sin el dinero necesario para todos los gastos de mantenimiento, reparación del armamento, compra de ganado y alimentación, es imposible que pueda cumplir su misión eficazmente. Eso es una de las causas también de todo lo que ocurrió en la Comandancia General de Melilla en el año 21 y en los años posteriores. Y luego una cosa muy importante, que es también tener en cuenta que los militares están al servicio siempre del Estado, del Gobierno, cumplen las órdenes del Gobierno, del Ministerio de la Guerra en este caso, y al final pues del Gobierno de turno. Y por mucha acción militar que se quiera emplear, si de las órdenes que llegan desde las esferas políticas es de parar las operaciones, pues nunca se llegan a completar. Eso fue lo que ocurrió fundamentalmente en las campañas de Melilla, las campañas de Marruecos, que nunca se acababa de culminar las operaciones porque había parones obligados por el poder político, ¿no? Bueno, vamos a ver un poco las condiciones de lo que es ya la movilización. No voy a hablar ahora del desastre anual, sino de los años posteriores, los meses posteriores al desastre, cuando se efectúa una movilización impresionante en toda España para llevar recursos
Melilla, ¿no? El esfuerzo que hizo la sociedad española, el ejército español, es un esfuerzo sin precedentes, ¿no? Además de dotar de material a todas las unidades que venían para África, ametralladoras, fusiles ametralladores que se compraron nuevos en la época y se estrenaban aquí, piezas de artillería, autos blindados, todo este material que era moderno, camiones, vehículos, gases para la guerra química también, este es el fusil ametrallador Hotchkiss, granadas de mano, granadas de fusil, todos estos materiales nuevos, por supuesto los tanques, a mí me gusta decir tanque, que es la palabra original por la que se conocieron estos ingenios desde el principio, carro de combate, tanque. Y aquí tenemos una foto de oficiales en la fábrica de gases de Melilla, que a pesar de lo que se ha escrito en muchos sitios, los gases no se hacían en la fábrica de La Marañosa, se traían los materiales aquí y se hacían aquí, que por cierto hubo bastantes accidentes durante la carga de los proyectiles de aviación, ¿no? Bueno, pues aparte de todo este esfuerzo logístico que hizo el propio ejército, la sociedad española hizo también un ejemplo tremendo. Hubo colectas en todas las partes de la geografía española. Se dio aguinaldo a los soldados que se marchaban para la guerra de África, se les daba alimentos, se les daba tabaco, se les daba todo tipo de artículos, mantas de alimentación antes de embarcar. Se hicieron colectas en muchas partes de España, se hicieron emisiones extraordinarias de sellos para mandarle aguinaldo en los meses de invierno al soldado. Se hicieron corridas patrióticas para recaudar fondos para comprar automóviles, camiones y aviones. Se llegaron a comprar nada menos que 39 aparatos de distintos modelos que se compraron a lo largo por diputaciones, por ayuntamientos. Aquí tenemos la lista de todos los aparatos que se compraron, con algunos de ellos con el nombre. Por ejemplo, una fotografía del avión que compró el Ayuntamiento de Cádiz con el nombre del soldado José Raposo Pérez Gil, que fue un soldado del Regimiento de la Corona, la primera unidad que llegó a reforzar Melilla, que murió en uno de los combates de protección de la ciudad, ¿no? En el combate de Casabona. Y luego pues hicieron algunas cosas curiosas curiosas, digamos que estrictas, ¿no? De prohibir todo lo que era el que cualquier soldado que estaba incluido dentro de la movilización no se incorporara a filas. Por ejemplo, aquí hay un caso curioso que encontró en el oficial, que un padre que pide que libren que saquen a su hijo del servicio en África porque acaba de fallecer otro de los hijos. Tenía 2 hijos sirviendo y uno fallece. Sin embargo, aquí está el ministro de la Guerra ya de la Cierva, el que sustituye al vizconde de Eza, denegando la petición, y el soldado tiene que continuar en servicio en Marruecos, ¿no? Hubo cientos de solicitudes de voluntarios. Una Real Orden del 1 de septiembre de 1921 tiene que regular la cantidad de peticiones que hay de voluntarios para incorporarse al Ejército de África y autoriza la admisión de voluntarios en todos los cuerpos del Ejército de Tierra. Deberían cumplir un mes de instrucción para infantería, zapadores y sanidad, porque era lo que más prisa corría en incorporarse, y 2 meses en los demás cuerpos. Debían equipárseles con urgencia para incorporarse a África. Hay unas quejas ya del tiempo del general Fernández Silvestre de que la mayoría de los voluntarios que se presentaban los captaba el tercio de extranjeros, ¿no? Sin embargo, en esta época, aunque el tercio también recibe muchísimos voluntarios, de hecho ya saben que se crean banderas nuevas y se crean tabores nuevos de regulares, pero hay muchísimos voluntarios en las unidades de infantería, de caballería, de ingenieros, ¿no? Por ejemplo, el regimiento de Toledo, que estaba acuartelado en Zamora, había un montón de soldados licenciados que, en cuanto se corre la voz de lo que estaba ocurriendo en África, del desastre anual, y lo leen en los periódicos, acuden al cuartel a incorporarse. Y otros salen al paso de los trenes que van en dirección a Málaga y Almería, a las estaciones, cuando pasa el tren, para subir al tren e ir con sus compañeros a incorporarse a África, ¿no? Al recorrido al frente.
Las despedidas eran multitudinarias. Como ya he dicho antes, se obsequiaba a las tropas con alimentos, licores, tabaco y una cosa curiosa que eran los escapularios, que esto ya se venía dando desde la época de la guerra de Cuba y Filipinas, ¿no? Ahí tienen a la izquierda una foto de las damas de la alta sociedad o de la burguesía que iban a los puertos de embarque y daban a los soldados pues donativos que habían recogido esas sociedades de damas patrióticas y les ofrecían escapularios, ¿no? Con algunos ejemplos curiosos porque había muchos soldados de estos del mundo obrero, del mundo rural, que estaban inmersos en el anticlericalismo que ya había en esa época, ¿no? De oponerse a todo lo que era las corrientes religiosas de la época, y entonces de pronto se veían llenos de escapularios antes de embarcar para la guerra de Marruecos, ¿no? Entonces hay también en el José Díaz Fernández que habla también de este tema, ¿no? Dice: en la estación, según iban subiendo a los vagones los expedicionarios, las damas católicas regalaban escapularios y estampitas. Un teniente muy jovencito, se metía a puñado las imágenes en los bolsillos. A mí quisieron también colocarme un escapulario. Señorita, lo siento, pero no creo en Dios. Es que es un escapulario de la Virgen. Tampoco creo en la Virgen. ¿Qué le vamos a hacer? Este era pues un poco las cosas anecdóticas que se daban en la sociedad de la época, ¿no? En toda la prensa, por supuesto, salieron recogidas todos estos embarques, ¿no? El Ejército creó también las oficinas de información para los familiares, en vista de lo que había pasado en Anual, que los familiares no tenían forma de saber cuál había sido la suerte de sus hijos o de sus maridos, pues se crearon estas oficinas de información que rellenaban una serie de fichas a todos los soldados y a todos los oficiales y se centralizaban en Madrid, en una oficina central en Madrid. Esto se crea ya en septiembre de 1921, ¿no? Sí se podía informar a las familias, aunque seguía siendo muy difícil que las familias tuvieran pocas noticias porque estaba en vigor una censura muy férrea a partir de los desastres de Anual durante el año 22-23, y no digamos nada cuando entra la dictadura de Primo de Rivera o el directorio de Primo de Rivera. La censura de lo que está pasando en las campañas de Marruecos era muy estricta, ¿eh? Para evitar las cosas que habían pasado, las manifestaciones y otras cosas que habían pasado en contra del ejército en los meses del verano de 1921, ¿no? La primera oleada de tropas que llegó a Melilla no lo hizo en las mejores condiciones, ¿no? Por ejemplo, el batallón de la Corona, que saben ustedes que fue la primera unidad que desembarca en el puerto de Melilla, que venía desde Almería, llegó con 472 hombres. La mitad de los hombres que llegaban en este batallón eran reclutas. Solamente traía, por ejemplo, 2 ametralladoras Colt, que eran famosas por el mal funcionamiento, que eran ametralladoras de caballería que se las dio el Regimiento de España antes de partir para África. Traía también solamente 2 mulos por compañía, no traía carros Cuba, ni tiendas, ni material de campamento. Sin embargo, fue uno de las unidades que más se distinguen sus soldados y que recibió la laureada colectiva por su actuación en los combates en torno a Melilla, ¿no? Lo mismo podíamos decir de la Brigada de Húsares de Madrid y la Brigada de Dragones de Barcelona, donde, por cierto, pues hacían el servicio militar más o menos en condiciones ventajosas como soldados de cuota todos los miembros de las clases altas de los señoritos de Madrid y Barcelona. Tenía esa fama, se decía en la época, ¿no? Se dice que marcharon a África sin conocer las tropas las órdenes básicas de mando a caballo. Por otro lado, para evitar los problemas como los que había habido en la Semana Trágica de Barcelona en 1909, se dejó en los cuarteles en la península a los soldados veteranos del tercer año y no se llamó a los soldados que estaban de permiso, aunque, como he dicho antes, muchos soldados se incorporaron voluntariamente al cuartel o por el trayecto a los trenes de cuando pasaba su unidad, ¿no? Todo esto que estoy contando puede explicar un poco, no sé si explica en toda su extensión, pero sí, es una quizá explicación de las reticencias que tuvo el general Berenguer para dejar la plaza de Melilla con una columna para ir a auxiliar Celuán, Nador o Montearruiz, ¿no? Ya saben que ahí hubo una polémica muy importante en la época si tenían que haber mandado auxilio a Montearruiz o no, pero estos datos que estoy dando ahora pues son para que veamos cómo eran las primeras tropas que llegaron, ¿no? Sin embargo, luego ya
La siguiente oleada que llega a Melilla, ya a mediados de agosto, sí que venían las unidades al completo, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a mitad de agosto y 1 de septiembre, unidades como el Batallón del Regimiento del Rey, que llega con 930 hombres, las ametralladoras al completo, los fusiles ametralladoras nuevos, 80 cabezos de ganado, pero sí, después de 2 noches de tren, en bancos de madera con las mochilas puestas y siendo agasajados en todas las estaciones de paso durante la travesía hasta llegar a Málaga. Y luego las noches de barco, cuando llegaron aquí, venían con todo el material y todo el equipo, pero los soldados y los oficiales venían destrozados, pero venían destrozados del trayecto y de todas las fiestas que les habían hecho durante el trayecto, ¿no? A pesar de todo este esfuerzo que se hizo, sin embargo, es curioso que hay noticias como en el Heraldo de Madrid, el 16 de diciembre de 1921, que organiza una colecta de mantas y ropa de abrigo, ya que al parecer en la posición del Fondac los soldados procedentes de Madrid duermen en el suelo ateridos de frío. Luego es curioso las contradicciones, ¿no? También llevaban ya varios meses de campaña, ¿no? Durante estos meses de 1921 la moral de los soldados es bastante alta, como recogen todos los informes y todas las noticias de prensa, las crónicas de los periodistas, y que no son ya los soldados que describió Hidalgo de Cisneros y el ministro de la Guerra Eza en sus visitas aquí a Melilla en los años 20, ¿no? Que decían que los soldados parecían mendigos raquíticos. Y el vizconde Eza, el ministro de la Guerra, escribió: eran pequeños, desgarbados, anémicos y desnutridos. Esto también se decía en el Congreso en noviembre de 1921, todo lo contrario, ¿eh? Un diputado en noviembre de 1921 en el Congreso dice: aquellos soldados del desastre confiaban plácidamente en que los regulares y la policía indígena les abrieran camino. Ahora, estos que están luchando heroicamente saben que aunque vaya el tercio delante, tienen que poner ellos también el cuerpo y no pueden confiarse ya en nadie. Y el diputado Rodríguez de Biguri, también en una sesión del Congreso, en 1921, dice: la tropa es heroica cuando se la manda bien y cobarde cuando se siente abandonada. Y lo que decimos en el ejército, los militares, ¿no? Que no hay mal soldado sino mal mando, ¿eh? Cuando se le da las condiciones al mando de que pueda mandar y se le da a sus soldados, pues su unidad puede tener cohesión, ¿eh? La cohesión, este es el concepto que no aparece en ningún libro de historia militar, pero que es fundamental, la cohesión de una unidad. La cohesión se consigue con la moral alta, con el espíritu de cuerpo, y una cosa muy importante para que el soldado tenga la moral alta es que conozca sus mandos y que sus mandos conozcan a los soldados. Cuando formas unidades, sacando soldados de un regimiento, de un batallón, de otro batallón, les pones oficiales por otro lado, que es lo que pasaba aquí mucho durante la primavera del año 21, y en algunos casos después, aunque eso procuró ya evitar siempre en lo sucesivo, pues no puede haber cohesión, esas unidades no pueden tener cohesión, ¿no? Y el comportamiento en combate pues va a ser muy, muy complicado que sea bueno. Bueno, pues a pesar de todo este entusiasmo que hay inicialmente en el año 21 y 22, resulta que este entusiasmo, como siempre pasa en el pueblo español, ha pasado en todas las guerras y es lógico, y en todos los países, este entusiasmo empieza a enfriarse y el número de voluntarios empieza a decaer cuando se prolongan las operaciones en el año 22 y en el año 23. Y entonces lo que empieza a haber es un clamor popular para que se repatrien cuanto antes a las tropas, todo lo contrario de este entusiasmo que hubo en el año 21. Este malestar que hay porque los soldados sigan estando tantos años en la campaña de Marruecos se empieza a extender también a la oficialidad. Los oficiales también dicen que hacen aquí tantos años, hacen lo que se les manda, pero en muchas memorias de oficiales que están aquí se lee entre líneas que cuándo se van a acabar estas campañas, porque no hacemos más que tener bajas, que tener compañeros muertos en combate hasta que se paran las operaciones y hasta 3 meses más tarde no se recuperan o nos mandan retirarnos, como en la retirada de Sagüen, ¿no? Que hubo casi tantas bajas como en la de Anual, ¿no? En la de Montearruit. En 1923 se dispuso que los oficiales de todos los cuerpos tenían que servir 2 años con carácter forzoso en cada empleo si no había suficientes voluntarios. En todos los empleos por los que iban pasando tenían que estar 2 años de servicio en África, a no ser que hubiera suficientes voluntarios. Esto para evitar, pues,
lo que ya estaba empezando a ocurrir, que ya no había tantos voluntarios como al principio de las operaciones, o como había para incorporarse al tercio, o por incorporarse a las tropas de choque, algunas unidades, ¿no?, que nunca tuvieron problemas de voluntarios. Vamos a ver algunas pinceladas sobre la vida en campaña. No me quiero extender demasiado. Los campamentos fuera de las guarniciones, ya saben ustedes que estaban compuestos fundamentalmente por tiendas cónicas, aunque también había tiendas individuales. En muchos momentos llegó a haber tiendas individuales o semi-individuales donde a lo mejor dormían 3 o 4 soldados. Se utilizaban sobre todo en las operaciones, aunque lo normal era que en las operaciones se durmiera al raso o simplemente con la manta, ¿no? Siempre hubo muchas escaseces presupuestarias para dotar de equipo inmobiliario y material de campaña a estos campamentos, ¿eh? Y se intentaba suplir con los fondos particulares. Todas las unidades tenían fondos particulares, porque es que si no, no llegaba para nada para el material de campamento, ni muchas veces para la alimentación, ¿eh? Ya hemos hablado del paludismo. También había en los campamentos el problema de las ratas que transmitían la peste bubónica y el tifus. Había una falta de higiene grande por la escasez de agua y porque no había jabón, ¿eh? En muchos sitios no había el jabón para las mínimas condiciones de higiene. Se cazaban las ratas a garrotazos. El alférez de Tejada, en su memoria, dice que se pagaban 20 céntimos por cada rata capturada, por cada rata muerta, pero que cuando luego se extendió la costumbre, el deporte de cazar las ratas, pues se bajó lo que daba al mando a 10 céntimos, porque ya había demasiada rata, ¿no? Luego, las actividades diarias en estos campamentos era, por supuesto, si no había operaciones militares de campaña, se hacían los paseos militares, que es lo que hoy en día se dice en la OTAN, el show de flag, ¿no?, las demostraciones de fuerza por los territorios de las cávilas. Se hacía, por supuesto, instrucción de cada arma, más intensa en artillería y en ingenieros, que eran las que tenían materiales más complicados, revistas de equipo, revistas de armamento, servicios de guardia, visitas de autoridades, como esta fotografía tan bonita del agregado militar francés visitando el campamento del tercio con Millán Astray, que quitaba mucho tiempo también para la preparación de las tropas. Y luego muchas horas de aburrimiento, que se intentaban mitigar con alcohol, el juego de cartas, que aunque estaba prohibido, pues más o menos se toleraba. Y había también, sobre todo en las guarniciones principales, había prostíbulos, que dieron también bastantes problemas sanitarios en algunos casos. Luego estaban los entrenamientos populares del soldado, como los cantar y tocar la guitarra, los tangos patrióticos, las jotas y el garrotín, que eran las canciones de la época, muy inocentes, como ven aquí. Aquí hay algunos ejemplos de canciones. Yo no las puedo leer porque no las ven de aquí, pero en fin, ahí se publicaban en los periódicos también de la época. Y luego, por supuesto, lo más importante que ocurría en los campamentos era cuando llegaba la correspondencia de casa, ¿eh? Como dijo la periodista Teresa de Escoriaza, una de las primeras mujeres periodistas que está en las campañas de Marruecos, tiene unas crónicas muy destacadas, las cartas perdidas, porque cuando se incorporaba a un campamento vio un camión volcado que se había caído a los sacos con las cartas y las cartas volaban arrastradas por el viento, ¿no? Entonces una reflexión de que esos soldados que no van a recibir su correspondencia van a ver resentida su moral. Las cartas eran elementos de lucha, dice Teresa de Escoriaza, ¿no? Voy a leer también del bloqueo lo que dice el sargento cuando llega la correspondencia y tiene que repartir la correspondencia. Dice: cuando llegaban los convoyes yo tenía que vigilar más los paquetes de correo que los envoltorios de víveres. Los soldados se abalanzaban hambrientos sobre mi mano, que empuñaba cartas y periódicos. Tienes gesto de domador que reparte comida a los chacales, me decía mi amigo Pedro Núñez. Los chacales se humanizaban enseguida con una carta o un rollo de periódicos, devorados después con avidez en un rincón. Los que no recibían correspondencia me miraban recelosamente y escarbaban con los ojos mis periódicos. Tenía que prometerles una revista o un diario para calmar un poco de su impaciencia.
Se estableció también en 1921 la tarjeta postal para la tropa, que tenía franqueo gratuito. El soldado podía escribir en la tarjeta y no le costaba nada mandarla a la península. Y en la península la familia lo mismo, podía mandarle una tarjeta postal que el soldado escribía y le devolvía. A la familia sí que le costaba 15 céntimos, aunque luego ya en 1924 se hizo la franquicia gratuita total, se estableció la franquicia gratuita total también para familias. Luego existían también lo que eran las madrinas de guerra. Como las madrinas de guerra, los soldados escribían a unas chicas, a unas mujeres que no conocían de nada, nada más que las conocían por correspondencia, pero que así recibían cartas, se hacían la ilusión de que recibían una carta de su novia, que no era su novia, porque no se habían visto nunca. En algunos casos luego, cuando llegaron de vuelta a la península, las conocieron y en algunos casos se hicieron novios y se casaron, ¿no? Algunos casos hubo, ¿no? Esto es una carta curiosa publicada el 17 de octubre del 23, ¿no? Únicamente suplicamos a usted que se digne insertar las presentes líneas en el periódico, por si algunas caritativas jóvenes gallegas quieran honrarnos con el sublime título de madrinas de guerra, porque así una bala traidora arrebata nuestras vidas, con la sonrisa en el corazón y en los labios ofrecemos por nuestra querida patria, besando nuestra sagrada bandera. Así sería nuestra mayor alegría al expirar, saber que hay una madrinita que rezaba por su ahijado después de haber cumplido un deber patrio a gozar de nuestro Señor por mediación de una madrinita. Vean ustedes la mentalidad de la época, ¿no? También había en estos campamentos, circulaban profusamente las revistas picantes, que se llamaban en la época, Vuelvo a recordar, años 20, libertinaje, relajación de las costumbres, y circulaba pues, fotografías pornográficas y revistas más o menos picantes que se cambiaban a los soldados, que se vendían, en fin. Eso era también muy típico de la época. Y luego, bueno, pues en algunos campamentos, como esta foto que vemos aquí del campamento de Lucien, si se fijan en esta parte de aquí hay una serie de barracas, toda esta zona de aquí. Estas barracas eran instalaciones donde había bares, donde había teatros, podía haber cabarets, donde se vendía alcohol, donde se podía uno tomar un café, había actuaciones de magos y de acróbatas, según dice, por ejemplo, el alférez Sáez de Tejada. En algunos sitios había bailarinas, en Celuán en septiembre de 1921 había 2 bailarinas en la barraca del café del campamento. En Tafersita había un teatro donde de vez en cuando aparecía una compañía con 4 o 5 actores que daban funciones o hacían funciones los propios soldados de las unidades que estaban allí desticadas, ¿no? Y luego una cosa de todos estos jóvenes que estaban cumpliendo el servicio militar, tanto oficiales como soldados, era la falta de contacto físico con el sexo opuesto. Aquí vuelvo a leer a José Díaz Fernández lo que dice en su libro. Dice: para comprender la situación en la que estábamos hay que haber padecido a los 20 años la forzosa castidad de un campamento. Ni la sed ni el hambre mortifican tanto como esa rebelión de la carne forzada por el recuerdo y la fantasía. El alma se mezcla también en el clamor físico y azuza los sentidos como un cómplice cobarde y astuto. A veces la nostalgia tierna del atardecer, el terror de la noche, la misma voz de la tierra distante, no son sino olas de lujuria coloreadas por el alma en vigilia. Vamos a hablar un poco del rancho rápidamente. Vuelvo a hablar de que las escaseces presupuestarias, el rancho era muy reducido. Aquí hay el establecimiento del rancho el 21 de noviembre de 1924, el rancho a la izquierda, el rancho en caliente, a la derecha el rancho en frío, que es el que se daba para salir a operaciones. Si ven el rancho en frío europeo y el rancho en frío indígena. El europeo pues era chorizo 150 gramos, sardina o atún 100 gramos y luego pues un poco de 100 gramos de fruta seca y café y azúcar y poco más. Eso para comer por las noches cuando se estaba en operaciones. Y en la ración europea, pues 125 gramos de arroz, 125 gramos de garbanzos o judías, en fin, en general se pasaba bastante hambre. Todos los testimonios y toda la gente que había allí. En los campamentos se podía ir a las cantinas y gastarse el dinero, como no se podía gastar en nada, pues en tomarse un par de huevos fritos todos los días para mitigar un poco las escaseces que había de la alimentación. Bueno, vamos a hablar, ya para ir terminando, del vestuario y el equipo.
yo no he venido aquí a hablar de mi libro, como diría Umbral, pero en fin, en su día publiqué un libro que se llama Los soldados olvidados del otro lado del océano, del otro lado del mar, el ejército español, el ultramar y África, que me llevó 3 años de investigación, porque aunque parezca una tontería, pero para encontrar las disposiciones sobre los cambios de la uniformidad, por qué se lleva el chambergo, por qué se lleva el gorrillo, por qué se llevan alpargatas, por qué esto y por qué lo otro, hay que bucear en 200.000 archivos y aún así no se llega nunca a encontrar nada definitivo, porque eran cosas que no tenían importancia, que mucha documentación no se ha conservado, ¿no? En 1914 se estableció el uniforme de campaña de color caqui cuando empieza la Primera Guerra Mundial, pero los fabricantes españoles a los que se les encarga que hagan estos uniformes se encuentran con un problema, que solamente la patente del color caqui la tienen los ingleses, que la inventaron para sus campañas en la India y para la Primera Guerra Mundial, tienen la exclusiva y entonces tienen que empezar a hacer pruebas con tintes para poder teñir las telas de algodón de los uniformes, y no consiguen dar con una composición química que, una vez aplicada a la tela de algodón, cuando el soldado lave la ropa no se convierta en color blanco, porque si ven muchas fotografías de la época, los sombreros sobre todo son blancos, porque es que al lavarlo 2 veces se desteñían completamente. Entonces, durante los años, desde el 14 hasta el 21, 22, 23, todos los fabricantes y los talleres de intendencia están empeñados en investigar hasta que dan por fin con una serie de compuestos químicos para poder teñir eficazmente los uniformes de color caqui. Hay otra serie de problemas que son que no dan abasto los fabricantes textiles, que están todos en Cataluña, para fabricar los uniformes caqui para el ejército de África hasta muy entrados los años 20. Primero se empieza la guarnición de Ceuta, la de Melilla siguen con uniforme de rayadillo, y hasta muy entrado, hasta prácticamente el año 16, 17 y 18 no hay uniformidad completa del uniforme caqui de la guerrera del reglamento del año 14. No hay una uniformidad, digamos, uniforme, ni en todo lo que es el protectorado español. Una cosa anecdótica, que les voy a contar sin que se entere nadie, es que en la Comandancia General de Melilla se había descartado, se había ordenado que ya no se usaran los alacot a finales de la década del año 10, o sea, en el año 18 ya no se usó el casalacot y se estaban experimentando con una nueva prenda de cabeza, pero mientras no se decidió qué prenda de cabeza se llevaba el gorrillo de cuartel, el gorrillo panadero este que vemos aquí a la derecha. Esto que hay aquí a la izquierda es la base hecha por Mariano Benlliure del monumento que tenemos abajo del teniente coronel Primo de Rivera de la carga de la Alcántara. Si se fijan, Benlliure, que se documentaba muy bien, todos los soldados del regimiento de Alcántara visten el gorrillo de cuartel, porque no había ni un solo chambergo en la guarnición de la Comandancia General de Melilla en julio de 1921. Todos los soldados llevaban gorrillos. Solamente algún oficial, se veía que a lo mejor venía de Ceuta, se había comprado un chambergo, porque en Ceuta sí que llevaba el tercio, llevaban todos ya el chambergo, y algunas unidades de Ceuta en verano del 21 empezaban ya a dotarse con el chambergo. El chambergo es una prenda que se declaró reglamentaria en el reglamento de 1920, pero resulta que el reglamento de 1920, según se aprueba, los fabricantes catalanes protestan porque están fabricando los uniformes del reglamento 14, tienen un stock tremendo que han ido fabricando con las huelgas, todos los problemas que ha habido, han tenido que ir fabricando con mucha dificultad, y resulta que les cambian el reglamento y tienen que tirar todos los uniformes para un modelo nuevo, y consiguen, con esa presión que hay en Madrid, desde Cataluña a Madrid, consiguen que se anule el reglamento del año 20. Entonces se anulan todas las disposiciones del reglamento, menos la guerrera de oficial abierta, de copia del estilo inglés, que es una de las prendas, una de las uniformidades pues, más elegantes que ha tenido nuestro ejército, que por toda la afición que tenía Alfonso XIII a lo británico, pues se hace a imitación de los oficiales de la Primera Guerra Mundial ingleses, ¿no? Como digo, en
Después de, ya en septiembre del 21, se empiezan a dotar a todas las tropas que van viniendo de la península de chambergo, y aquí tenemos a la derecha un legionario con otra prenda característica que tenía la legión, aparte de las prendas de algodón, el jersey de punto, que se le dio también en los primeros meses de funcionamiento del tercio, y el correaje de lona, que era la única unidad del ejército que tenía este correaje de lona, porque en España se siguió utilizando el correaje de cuero hasta después de la Guerra Civil, hasta los años 60. Tengan en cuenta que en España había mucho cuero, muchos talabarteros, mucha ganadería, y entonces era más barato, más económico seguir con los correajes de cuero hasta los años 60, que por cierto, los correajes de lana que se hicieron en los años 60, que algunos hemos sufrido en la academia, muchos de nosotros, eran bastante malos, se deshilachaban y se rompían con mucha facilidad. Aquí tienen dos fotografías que he puesto porque en muchos libros leerán que la Legión usaba el correaje inglés Mills de la Primera Guerra Mundial. Pues no, la Legión compró en Inglaterra, el Ministerio de la Guerra compró en Inglaterra un correaje directamente a la fábrica Mills, fabricado específicamente para otras unidades del ejército inglés, y ese fue el correaje que trajo la Legión. A la izquierda hay un soldado del año 21-22 británico, si se fijan, que tiene el mismo correaje, porque la Primera Guerra Mundial llevaba 2 cartucheras. Los soldados ingleses llevaban 3 cartucheras abajo y 2 arriba. Sin embargo, el correaje de la Legión solamente lleva una cartuchera arriba. Entonces, no es el Mills de la Primera Guerra Mundial. Por supuesto, las alpargatas, las botas era una prenda de uniforme muy cara, se reservaba para los desfiles, las guarniciones, los servicios de guardia, y no se utilizaba normalmente en campaña, no sé que las circunstancias fueran muy malas, de mucho agua, y se utilizaba la alpargata. La alpargata, siempre he dicho, el ejército español iba en alpargatas. Pues sí, el ejército español iba en alpargatas, pero es que lo fue yendo hasta la Guerra Civil incluida. ¿Por qué? Porque es que los campesinos que venían al servicio militar llevaban alpargatas en el pueblo. Entonces, una prenda de lo más normal, es como las zapatillas de deporte hoy en día, las alpargatas. Si bien es cierto que la alpargata abierta es muy incómoda cuando llueve y cuando hay barro, pero como ven aquí en esta foto a la derecha, los campesinos llevaban alpargatas de cuero o de lona en todos los pueblos de España. Luego no era una cosa tan rara para ellos y estaban acostumbrados a llevarla. Al final de las campañas, en el año 24, se empezaron a dar, como ven la foto a la derecha abajo, en el pie de los soldados, estos soldados del Regimiento Sicilia, de San Sebastián, que vuelven de la Guerra de África, se les empezó a dar alpargatas cerradas, como las que usaban las tropas de choque, los regulares y la Legión. Ahí al fondo, si se fijan, hay 2 soldados en la segunda fila que llevan el chambergo blanco de haberlo lavado tanto. Y aquí a la izquierda, pues el aspecto de los soldados con el chambergo, no llevaban la manta terciada, como dice José Díaz Fernández, como un salvavidas, y una bolsa, la bolsa panera para llevar sus efectos personales y algunas veces la mochila de lona. Una prenda muy característica de estas campañas es el capote manta, que se empieza a dar en el año 21-22 y que llega hasta después de la Guerra Civil. Una prenda para dormir y para el invierno. Y luego una cosa muy característica, una innovación, son las medallas de identidad. Ya saben ustedes que hubo muchos problemas para identificar a los muertos en el campo de batalla, en Monte Arruit, en Anual, y ya en el mes de agosto de 1921, el 17 de agosto de 1921, se establece la medalla de identidad. Las medallas que ven arriba, las fotos de arriba son unas medallas no reglamentarias de identidad que llevaban algunas unidades, digamos, de forma particular. Y esta, la medalla del centro, es la que se establece reglamentaria en agosto del 21. Y la de abajo es la que se da después del desembarco de Alhucemas. Aquí hay una fotografía que me ha dejado una amiga de un familiar suyo, en donde vemos que lleva en la mano izquierda, encima de la pierna, debajo ven una chapita blanca. Esta chapita blanca que lleva aquí, esto de aquí, es la medalla de identificación. Es la única foto que existe, que yo he visto en todos estos años de investigaciones, de una medalla, de una persona que lleva, de un soldado que lleva la medalla de identificación. Bueno, pues el impacto social de estas campañas pues fue tremendo, como decía al principio. La repatriación de cada contingente, de cada reemplazo, pues llegaban muchos soldados enfermos,
Llegaban, entre el año 22 y 26, a pesar de todo lo que había ocurrido y de todo lo que se intentó para acabar con la guerra de África, no sé, ya saben ustedes que no terminó hasta después del desembarco de Alhucemas, volvió la vida de bloqueados, volvieron los asedios a las posiciones. Para que se haga una idea, en 1924, voy a dar las cifras, la fuerza efectiva del ejército en el año 24 era de 142.248 hombres, de los cuales 82.728 estaban en el ejército de África, más del 60%. En la retirada de Sauen, que fue cuando se intenta la política de dejar una línea de contención y abandonar el resto del territorio, por órdenes de Primo de Rivera, hubo casi más bajas que en el desastre de Anual. Lo que pasa es que había censura de prensa y no trascendió tanto a la opinión pública. Pero hubo actos heroicos, igual que los hubo durante el año 21. Hay que recordar unos ejemplos nada más muy rápidos que va a dar en el asedio, en la posición de Chentafa. El teniente San José sucumbió rodeado de varios soldados que no quisieron abandonarle entre las llamas de la posición, en el año 24. Hay que recordar el asedio de Cudiataar, donde resistieron todas las unidades que estaban allí de infantería, de ingenieros, de artillería. Recordar una anécdota que cuenta el periodista Eduardo Ortega y Gasset de un soldado evacuado prácticamente que llegó medio muerto a la posición donde estaban retirándose las tropas, que venía empuñando, ocultando el cerrojo del fusil. Le habían enseñado que no podía dejar el fusil con su cerrojo al enemigo, ¿no? Lo llevaba para que el enemigo no lo capturara, ¿no? El prisionero, por ejemplo, la odisea del soldado Vicente Sánchez Marco, un soldado extremeño prisionero en Anual, durante el desastre de Anual, en Darker Dani, que estuvo 17 meses cautivo y que tuvo 3 meses de licencia. Llegó después de los 17 meses a Melilla a principios del año 23, le dieron 3 meses de permiso, pero tuvo que incorporarse porque no había acabado su servicio militar. En junio del año 23 estaba otra vez en la posición de Afrau, y que hasta febrero del año 24 no se licenció. Se le dio la Cruz de Plata a la Orden del Mérito Militar con distintivo verde, sin pensión. El recuerdo de los muertos en estas campañas está por toda la geografía nacional, quizá no tanto como se debiera. El impacto social de estos hombres que llegaban enfermos, con problemas de tuberculosis, de todas las enfermedades infecciosas que muchos habían contraído en campaña, con fiebres palúdicas, con trastornos de la conducta, con delirios, imposibilitados muchos para trabajar, pues dio lugar a que se hubiera que establecer por ejemplo, en Madrid, en un anexo del Hospital Militar, el primer hospital psiquiátrico militar que hubo en España, lo que luego fue la clínica de Cienpozuelos, que tuvo el primer director, el comandante médico Julio Camino Galicia, especialista en tratar los traumas de guerra por medio de la hipnosis, que era la corriente que estaba de moda en Alemania. Este comandante estuvo estudiando las corrientes que estaban de moda médicas de psiquiatría para tratar a las bajas de traumas de guerra en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y trató a bastantes enfermos de los soldados que llegaban con estos trastornos psicológicos que en la época se llamaba la psiconeurosis emocional de guerra. Hubo también un teniente coronel de ingenieros, Bernardo Cabañas, que fue seguidor de este comandante médico, que logró también curar a bastantes afectados que se habían quedado sin habla, como el capitán Fortea, ¿no? Y a varios soldados que estaban en hospitales de la península. Y bueno, realmente no hay muchos monumentos en la península dedicados a los soldados de las campañas de Marruecos. Creo que debería haber más, francamente. Aquí en Melilla, aquí en África, en Melilla, en Ceuta, es diferente, pero en la península hay pocos. Aquí tenemos los ejemplos de Cuenca y un monumento muy bonito que hay dentro de la Diputación General de Bilbao, en el centro de la ciudad de Bilbao, pero que hay que entrar dentro para verla, ¿no? Y en fin, para terminar, pues todos estos soldados, al final, su esfuerzo en lo que malamente se llama el desastre Anual, que más bien había que llamar el derrumbamiento de la comandancia de Anual, y sobre todo lo más importante, que fue el tremendo esfuerzo que se hizo luego
para sobreponerse a aquellos luctuosos sucesos, pues dieron como consecuencia, y eso es lo que no hay que olvidar nunca porque es lo más importante, y todo ese esfuerzo dio como consecuencia la victoria final, la victoria en las campañas. Voy a leer un extracto de la orden de operaciones, la orden general del 10 de julio de 1927, cuando ya se ha conseguido la victoria final, firmada por el general en jefe, el general José Sanjurjo. Soldados todos de tierra, de mar y de aire, merecéis el agradecimiento de la patria y de vuestro general, que sabe que todos los laureles, toda la gloria a vosotros solo corresponde, pues con vuestro valor, vuestro sufrimiento, vuestra fatiga y vuestras vidas los habéis conquistado. Habéis pacificado y organizado un país hasta hoy indomable, anárquico y rebelde a toda organización y mando. Merecéis bien de la patria y vuestro general en su representación os lo dice. Los que en breve plazo regreséis a vuestros hogares podréis recibir con la frente alta el beso de vuestras madres, que en él pondrán no solo el cariño de madre, sino el orgullo de española, al abrazar a un hijo que cumplió con su deber. Trajeron con su sacrificio la victoria y la paz para lo que fueron aquellos territorios del protectorado, y que a partir del 27 hasta la independencia en el 56 se pudiera llevar de verdad una labor importantísima e inigualable que hizo ninguna potencia europea en el norte de África, como fue España, los años de oro del protectorado español. Pues eso es todo. Muchas gracias por la atención. Si tiene alguna curiosidad o alguna pregunta dirigida al conferenciante, pues yo creo que ha sido una de las conferencias más novedosas que hemos tenido aquí dentro del ciclo, porque nos has contado cosas que muchos tenemos en la conciencia y en la idea de cómo se podía haber vivido esa campaña desde este punto de vista. Pero hoy lo hemos visto, y en el último vídeo hemos visto imágenes. Estamos acostumbrados a ver fotografías fijas, y el ver las imágenes con las expresiones de las caras me ha impactado ver esos últimos soldados que había ahí con esa mirada. Pues de ingenieros, además. Sí, eran de ingenieros, por eso me he fijado. Pues nos ha trasladado al momento, que es lo que debe de perseguir el historiador, ¿no? Conseguir que se traslade uno al momento y descubrirlo. Muchas gracias por la atención.